Vamos a hablar ahora de abusos dentro del matrimonio. Pocas veces se habla de este tema. Sí, abusos dentro del matrimonio. Tomamos el tema Mariana Nanis. Ella declaró vivir un infierno, que está viva de milagro, que vivió violencia física y sexual por parte de su marido, el pájaro Canigia. Vamos a tomar este tema como referencia, pero queremos ahondar porque sabemos que esto sucede en muchísimos matrimonios y en muchísimas parejas. Sí, puede haber abusos dentro del matrimonio. Para hablar de este tema está Vanessa Elías, psicóloga. Ella está en contacto con nosotros. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Queremos hablar de este tema, nos parece muy importante, teniendo como referencia, no vamos a ahondar ni tratar el caso de Mariana Nanis, que obviamente ya están hechas las denuncias y la justicia será la encargada de resolver este tema como corresponde. Queremos tratarlo desde el lado de que es algo que ocurre y que muchos hombres no entienden. ¿Cómo que hay abuso? ¿Cómo que hay violación? Si yo estoy casado, esto pasa. Parece que fuera un espacio del todo vale, todo está permitido, ¿no? O si es mi mujer, Exacto. ¿no? Es mía, es mi mujer porque... ¿Por qué abuso? Bueno, mirá qué interesante. Siempre ustedes habilitan estos espacios que me parece que son fundamentales porque nos permiten aclarar un poco algunos conceptos que, como no han sido cuestionados, se dan por ciertos, ¿no? Y los incorporamos y los naturalizamos a nivel social. Sí. Yo sé que genera muchas veces una resistencia repensar los vínculos, pero estamos en un momento que es nodal y que está un poco como empujándonos hacia este movimiento. Tenemos que pensar para entender justamente esto que ustedes plantean, que es cómo hay abuso dentro del matrimonio, y esto de es mi mujer, que plantea, por supuesto, la pertenencia, la propiedad privada, ¿no? De alguna manera, y también cosifica a la otra persona, porque la priva de su subjetividad y de sus derechos como individuo. Es interesante porque este es el planteo que propuso la segunda ola del movimiento feminista con esta famosa frase que seguramente escucharon en algún momento, que dice que lo personal es político, ¿sí? El reclamo que hacían las mujeres mediados del siglo pasado en Estados Unidos, tenía que ver con que los abusos dentro del matrimonio no eran recibidos como una denuncia, no eran alojados desde lo legal, porque la respuesta, digamos, que se daba desde lo estatal y lo legal era que era del fuero personal, no del fuero político. Entonces lo privado, lo personal, no es un espacio donde podamos intervenir, ¿no? Decía en ese momento el Estado, el sistema judicial. Exacto. Bueno, la lucha de las mujeres fue bajo este emblema, ¿no? De lo personal es político, decir, no, esto está sucediendo. Y claro, nosotras tenemos que pensar que, por ejemplo, acá en Argentina, recién pudimos votar a mediados del siglo pasado. Entonces, no es un dato menor que les digo, porque poder adquirir derechos que estaban naturalizados para el género masculino, sin embargo habían sido privativos de ese género, fue y generó, ¿no? Todo un movimiento, una lucha que por ahí hoy está medio romantizada, pero la verdad es que un montón de mujeres murieron en esa lucha. Fueron realmente ponerle el cuerpo a la adquisición de derechos. Y en esto, lo que más tardó en cuestionarse fue el fuero de lo privado, ¿no? Como de las puertas de mi casa para adentro es cuestión nuestra, ¿sí? Y la verdad es que no. Es muy importante esto, no solo en relación al abuso intrafamiliar en la mujer, por ejemplo, sino también en las criaturas, porque eso también sucedía, que hasta hace muy poco no se hablaba de las infancias abusadas en muchos niveles, no solamente cuando yo digo abuso no me refiero solamente a lo sexual, sino hay 1000 tipos de abusos, ¿no? La violencia es abuso. Entonces esto es muy importante, empezar a repensar esas lógicas. El vínculo no te habilita nunca
a ejercer violencia ni a Exacto. establecer posiciones de poder. Clarísimo. Tenemos que empezar a pensar los vínculos desde un lugar de equidad. Sí. Muchas mujeres que viven, y lo relatan ellas, viven y duermen con el enemigo muchas veces. Mujeres que duermen pensando si se van a despertar o no el otro día, de qué va a pasar en esa noche. Mujeres que se encierran con llave en habitaciones para poder dormir tranquilas. Hombres que creen que hay que tener relaciones sexuales cuando él decide y cuando él quiere. Entonces, digo, son situaciones muy difíciles de poder sobrellevar día a día. Sí, además pasa algo que no es menor, que es que a muchas mujeres, sobre todo las mujeres de clase media, o de lo que entendemos, ¿no?, como clase media, que, digamos, existen otras presiones a nivel social y a nivel como colectivo, sienten vergüenza de denunciar. Se sienten avergonzadas de tener que sentarse en un lugar que, tengo que decir entre paréntesis, que lamentablemente es real que necesitamos formar Sí. a las personas en perspectiva de género, sobre todo las personas que van a tener un trato con el público en general y mucho más a quienes van a recibir una denuncia o van a escuchar a una víctima. ¿Por qué? Porque es revictimizante el simple hecho de ir a contar y exponer esto que me está pasando, que estoy padeciendo, por lo que siempre la víctima se siente avergonzada, aunque no tenga motivos para avergonzarse, pero esto es algo que psicológicamente y emocionalmente sucede. Entonces muchas veces lo que pasa es que la víctima es cuestionada y en ese cuestionamiento se desestima el discurso y entonces me siento mucho peor y vuelvo a mi casa sintiendo que estoy sola y sin herramientas. Muchas veces cuando hay hijos en el medio, las mujeres ceden para proteger, en ese rol protector, como bueno, que se descargue conmigo y no con las criaturas. Entonces digo, todo esto pasa. Es muy importante, también es importante tener en cuenta que a veces el abuso no es como lo pensamos. O sea, cuando hablamos de violación, por ejemplo, dentro del matrimonio, no es solamente cuando ejerce la fuerza física real, ¿no?, y viola como esas imágenes que tenemos más de película o de relatos, Sí. sino que, por ejemplo, yo he tenido casos de pacientes en donde el varón, el marido, hace cosas como marcar en un almanaque los días que lleva sin tener relaciones sexuales y le comunica a la mujer que su irascibilidad, que su mal humor, tiene que ver con que ella no ha accedido a tener relaciones sexuales y que entonces él tiene un monto energético que tiene que descargar, por ejemplo. Tremendo. Entonces, ¿no? O cuando Vanessa. no hay ningún interés. Sí, perdón. Sí, no, completa, por favor, y te hago la consulta. No, cuando, por ejemplo, no hay ningún interés en cuanto al placer de la mujer, ¿no? O sea, solamente la relación sexual tiene que ver con que Claro. yo llegue al orgasmo, yo varón llegue al orgasmo, que es la finalidad última, que se entiende socialmente. Después, bueno, hablando de sexualidad podemos profundizar un montón, pero se entiende de esa manera y entonces el varón no tiene ningún interés en saber si la mujer está o no disfrutando, si hay un placer, si hay un deseo, si no. Se desestima por completo. Eso también es abuso. Sí, sin dudas. Bueno. Pero digo, quiero aclarar, porque acá estamos educando, estamos todos aprendiendo día a día. Quiero aclarar y entender algo respecto a los dichos de Mariana Nanis también. Ella decía, mi marido me violaba. Esto fue lo que declaró. Quiero entender, si la persona, el hombre, el marido, quiere tener relaciones sexuales con la mujer, sin su consentimiento, aunque estén casados, aunque sea el marido, es violación. Por supuesto. El no es no. Esto es muy importante. Yo se lo digo a la gente, yo sé que ustedes tienen un público increíble, o sea, es muchísima la gente que mira este programa. Por eso también agradezco y me tomo el atrevimiento de hablarle a la gente que nos está mirando. Bien. Es Totalmente. muy importante esto, el no es no, y es muy importante transmitirlo con esa contundencia. Yo tengo una hija que va a cumplir 10 años y trabajo mucho con ella esto, porque a las infancias les cuesta un montón alojar el no, porque a las personas adultas nos cuesta sostener el no. Siempre sentimos que hay que explicar detrás del no. No porque, por ejemplo, no es no. Yo no tengo que justificar si no tengo deseos de tener relaciones.
no tengo deseo, punto, no me tengo que sentir mal, no tengo un problema, no tengo derecho de no tener deseo. Eso no tiene que ser cuestionado y no importa si es mi marido o quien sea la persona que me está forzando. Exacto. Eso es violación. Vanessa, esto también tiene que ver con que a veces la mujer termina cediendo para que justamente no haya problemas, Claro. para que esté todo en armonía. Y ese ceder también tiene que ver con un abuso, porque no está bajo, la voluntad de ella es otra. Exactamente, por supuesto. Lo que pasa es muy importante que nosotras podamos pensarnos de manera colectiva y antropológica. ¿Por qué? Porque estas respuestas no son algo que sucede de un día para el otro, sino que es un constructo social heredado. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotras pensamos que nuestra identidad femenina, nuestra identidad de mujer hasta hace muy poco, tenía que ver con cosas puntuales, que estaban en función de satisfacer a un varón, pongámosle el título de marido, sostener un hogar, ser madres, o sea, el rol estaba condicionado por mandatos sociales que se han sostenido hasta hace muy poco, hace muy poquito que empezamos a cuestionarlos. Entonces nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, nuestras abuelas, no les estoy diciendo que nos vayamos tan más lejos, nuestras abuelas no solo no podían divorciarse, sino que, por ejemplo, para la ley, podía divorciarse el varón si la mujer era estéril, si la mujer había cometido adulterio, si no, la mujer no podía pedir la separación. Por lo tanto, era propiedad de su marido. Entonces, las mujeres se acostumbraron a acceder a la voluntad de ese varón. Y la sexualidad femenina fue tabú hasta hace muy poco no se hablaba de orgasmo en la mujer, ni se cuestionaban estos temas. Claro. Entonces no parecía como un debate posible, ¿no? Como que Exacto. la mujer simplemente cumplía lo que tenía que cumplir. Sí. Lo bueno Te es que hoy escucho. estamos cuestionando un montón de cosas. Sí, te escucho atentamente y digo, qué importante es hecho hoy aprender de lo que le pasa al otro, de poder comunicarse bien y de poder lograr acuerdos. Y que la institución matrimonio, en todo caso, la institución matrimonio y también la convivencia por ahí en pareja sin llegar al matrimonio, no te habilita para eso que no se quiere hacer, ¿no? Gracias, Vanessa. Un gusto el aporte tuyo, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo fuerte. Que esté muy bien. Gracias.